A todos, felicidades Zenaida, eres toda una inspiración y bueno, para mí es un gran placer estar con ustedes esta tarde para compartir parte de nuestro trabajo, parte de nuestra pasión en cuanto a cómo lo que aportamos a este tema del multilingüismo y en particular quiero enfocarme en una población de estudiantes que todavía no reciben la atención necesaria en las escuelas públicas o las escuelas aquí en los Estados Unidos. Y me refiero en particular a jóvenes que vienen de la población indígena de México. El gobierno mexicano reconoce 18 idiomas indígenas, incluidos alrededor de 350 dialectos de esos idiomas. 6 millones de estos hablantes de las lenguas indígenas en México son bilingües, aunque 25 millones mexicanos se autoidentifican como indígenas, solo 7.4 pueden hablar esas lenguas indígenas. Y como pueden ver por este mapa, estas son las 68 lenguas que se hablan en México, y pueden notar que la concentración de estas lenguas indígenas está en la parte central, sur central de México, en particular los estados de Puebla, de Oaxaca, de Michoacán, y de ahí viene el grupo de estudiantes que les voy a compartir parte de nuestros resultados. Lo que quiero mencionar también es que en los Estados Unidos, en general, no hemos reconocido el movimiento de migración de estas poblaciones de origen mexicano. O sea, presumimos que todos los inmigrantes que vienen de México, todos los que entran en escuelas aprendiendo inglés, lo que son estos emerging bilinguals, que es esta palabra que nos introdució la doctora Castro esta mañana, que son parlantes del idioma español. Pero en realidad, ya por más de varias décadas, el número de personas, de estudiantes que vienen de estas familias donde se hablan 3 idiomas, sigue creciendo. Como pueden ver con este mapa de California, este es el número de inmigrantes mexicanos de origen indígena durante el último censo de 2010. Y como pueden ver, el color más oscuro quiere decir concentración más alta. Aproximadamente 200,000 inmigrantes de México en California hablaban una lengua indígena. Eso fue hace 10 años. Y en particular, pueden ver que el condado de Los Ángeles tiene la concentración más alta. Fuera de la Ciudad de México, Distrito Federal, Los Ángeles tiene la población más alta de indígenas mexicanos en cualquier parte. ¿Okay? Y además, en este segundo mapa de California, pueden ver que el crecimiento de esas poblaciones en los condados, particularmente del sur de California, de los valles centrales, que esa proporción ha crecido tremendamente durante el año 2000 al 2010, creció muchísimo, particularmente en el condado de Monterrey, en el condado de Kern, en el condado de San Bernardino. Todos estos colores que ven más oscuros, esos son los condados que por lo menos la población subió del 61% al 70%. Entonces eso es un crecimiento muy grande. Pero esos estudiantes todavía siguen siendo invisibles en las clases, ¿ya? O en las conversaciones del multilingualismo, o English learners, o emergent multilinguals, todos los términos que usamos en la investigación educativa en los Estados Unidos. O sea, no se reconoce este grupo de jóvenes. Entonces, lo que queríamos hacer nosotros, por parte para aportar a esta conversación, es hacer un estudio para señalar no solamente la presencia de esos jóvenes en nuestras escuelas, sino que también señalar la diversidad de los idiomas. Por ejemplo, esta gráfica que están viendo ahorita, esa es una lista de todos un estudio de trabajadores de campo en el estado de California. Una de las preguntas que le hicieron fue qué idiomas hablan en la casa, en el hogar. Y como pueden ver,
aquí hay muchísimos idiomas o indígenas de Latinoamérica, no solamente de México, pero también hay inmigrantes indígenas, por ejemplo, de Guatemala, que hablan varias versiones del idioma maya, por ejemplo, que es diferente del maya que se habla en México. Entonces, eso es solo en California. Pero eso es un fenómeno que también está pasando en otras partes de los Estados Unidos, en otros estados. Por ejemplo, la primera vez cuando empezamos a hacer este trabajo, yo me llegué a dar cuenta que en la ciudad de Pockett's, New York, que queda al norte del estado de Nueva York, que hay una celebración muy grande de la Guelaguetza. Y digo, bueno, aquí en Los Ángeles hemos tenido la Guelaguetza por muchísimos años. La concentración de estas poblaciones en lugares como el norte, la parte norte del estado de Nueva York, que ahí se celebra, que ahí hay concentración de estas comunidades, es otra indicación de que sí son tienen una presencia muy importante en los Estados Unidos. Y entonces eso quiere decir que necesitamos entender sus experiencias escolares. Y la realidad es que casi no existen esos estudios. O sea, no sabemos casi nada acerca de las dificultades, lo que tienen que hacer estos jóvenes para navegar no solamente 2 idiomas, sino que 3 idiomas. Los pocos estudios que existen, que son de hace mucho tiempo, como pueden ver este estudio de 1995, donde se encuentra que los jóvenes se sienten invisibles, porque se les trata como que su lengua natal es español, pero en realidad no es español, ¿verdad? Entonces, ellos se pierden en estos procesos de instrucción en inglés, porque cuando se les explican las cosas en español, no tienen la capacidad en español para dejarse en ese proceso, ¿no? Entonces, lo que hacen, se mantienen en silencio para evitar ser avergonzados o aislados o frustrados, o por hablar, por ejemplo, el español con acento de lengua indígena. Entonces, lo único es que los escuchan y los discriminan son otros inmigrantes de México, de herencia mestiza, que reconocen, y esa ideología de las razas que viene de Latinoamérica, que es muy fuerte, la discriminación contra estas comunidades en Latinoamérica, no solamente en México, es muy fuerte, eso se reproduce aquí en nuestras escuelas, cuando estamos estudiantes de recreo. Eso salió por todas partes de nuestras investigaciones. Entonces, esta es la discriminación. Y este trabajo por Marías Chon, del 2010, él también es de herencia indígena, pero es de Guatemala. Este es uno de los muy pocos investigaciones que se han hecho acerca de este fenómeno y las experiencias escolares. Entonces, nosotros queríamos aportar a eso y hicimos una investigación donde nos enfocamos particularmente en esos 3 grupos que están concentrados aquí en California: los jóvenes mixtecos, zapotecos y purépechas. Los jóvenes mixtecos zapotecos son originarios principalmente del estado de Oaxaca, y los estudiantes purépechas son originarios del estado de Michoacán, particularmente de la región de la meseta purépecha. Entonces hicimos encuestas, hicimos entrevistas a profundo, y también quiero señalar que el equipo de investigación tenía representación de esos grupos también. Teníamos investigadores de herencia purépecha, zapoteca, mixteca. Ellos formaron parte del equipo que fue a recopilar esos datos en las escuelas y comunidades, con esas familias y con esos estudiantes. Entonces, lo que quiero hacer esta tarde es compartir unos detallitos. Voy a pasar un poco rápido con las tablas de información. Cualquier persona que quiera ver más con detalle estos números, me puede mandar un correo electrónico, les mando una copia de la presentación para que tengan esos datos. Quiero señalar algunos aspectos muy importantes para dar un contexto, además de los idiomas, del contexto de lengua, contexto social, cultural de estos jóvenes, que es muy importante en la enseñanza de idiomas o del multilingüismo con esos jóvenes. Y para darles el promedio de edad, estos son jóvenes de más o menos 16 años de edad. Como pueden ver, el lugar natal de esos jóvenes es diferente, y eso es lo que quiero señalar también, que la experiencia de los jóvenes indígenas no es similar solo por el hecho de que son parlantes de lenguas indígenas.
Las experiencias escolares de los jóvenes que hablan mixteco son diferentes que los jóvenes que hablan zapoteco, que son diferentes de los jóvenes que hablan el idioma purépecha. Como pueden ver, la mitad de los jóvenes mixtecos en nuestra investigación fueron nacidos en los Estados Unidos de padres que vienen de México. Los zapotecos, el 75% son nacidos en los Estados Unidos. Pero los jóvenes purépecha, el 80% son nacidos en México. O sea, muy pocos de ellos en esta investigación fueron nacidos aquí. Como pueden ver ahí los porcentajes que nacieron en México. Los que nacieron en México, los mixtecos, llegaron a promedio de edad de 9 años. Los zapotecos, el promedio más o menos 6 años y medio. Y igual parecido los jóvenes purépechas. Y la mitad de los jóvenes mixtecos que nacieron en México recibieron estudios, o sea, fueron a estas escuelas en México antes de emigrar. Un tercio de los jóvenes zapotecos que nacieron en México estudiaron en México antes de emigrar, y igualmente con los jóvenes purépechas. Entonces, como pueden ver, la experiencia de educación formal en México de esos grupos también es diferente. ¿Okay? Ahora, quiero también señalar unos datos muy importantes del contexto económico y cultural de esos jóvenes. Principalmente, esos jóvenes vienen de comunidades rurales. Pueden ver estos datos, los saqué del Censo Mexicano del 2010, que señala que los jóvenes purépechas en este estudio vienen de pueblos que más o menos tienen población de 5,000 habitantes. Los jóvenes zapotecos vienen de pueblos un poco más grandecitos, 14,000, 5,000 para los jóvenes purépecha. El porcentaje de la población de los pueblos natales es muy alto, indígena para los mixtecos y los purépechas. Para los zapotecos, más o menos el 50% de la población del pueblo de origen, de los padres o del niño, son de herencia indígena. Pero como pueden ver, el porcentaje de los aquellos que son indígenas y también hablan el idioma es mucho más bajo. Y otro aspecto que también es importante señalar es la tasa de pobreza es muy alta. Entonces estos son jóvenes y familias que vienen de situaciones económicas muy duras. Otro aspecto que muchas personas no reconocen en cuanto a la afirmación de la identidad étnica de los jóvenes indígenas, la identidad social, el concepto, el autoconcepto de la imagen de estos jóvenes, es este detalle que existe en México, que es garantizado por la Constitución mexicana, que permite que pueblos indígenas les permite autogobernación municipal. El término que se usa en México para describir este autogobernación municipal es el sistema de usos y costumbres. Entonces, aquí está el porcentaje de jóvenes que vienen de estos pueblos donde existe ese sistema de gobernación municipal de usos y costumbres. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el aprendizaje de los idiomas aquí en los Estados Unidos? Lo que tiene que ver es que si un joven viene de un pueblo donde existe ese sistema de autogobernación, bajo ese sistema, cualquier residente originario de estos pueblos que tiene derecho a tierra, por ejemplo, y tienen ese derecho, pero tiene que también regresar a servir en varias capacidades municipales, sea en el ayuntamiento, en la alcaldía, sea para hacer trabajos municipales como construcción de parques, o sea, todo tipo de beautificación de la ciudad o de ciertos edificios. Cada quien tiene que contribuir. Entonces, eso es lo que hace, es que los jóvenes que crecen en esas familias donde los padres, principalmente los papás, tienen que regresar a contribuir porque se les demanda por medio de ese sistema de usos y costumbres. Lo que nosotros encontramos es que estos jóvenes tienen ese orgullo más fuerte de su herencia indígena y que eso tiene mucho que ver con esas experiencias de que a veces toda la familia regresa por una temporada y le toca 3 meses. Hay muchos que tienen que servir 1 año, por ejemplo, en el gobierno municipal
como representante de su barrio, dentro del pueblo o de la región del pueblo donde viven, en varias capacidades. Entonces, ese es un detalle que sí tiene mucho que ver con el aspecto de la autoestima de esos hombres. Esta afirmación que ellos reciben por medio de estas experiencias familiares. Okay. Esta tabla tiene muchísimos datos que también, como dije, no voy a pasar mucho tiempo. Lo que quiero señalar es que esos son jóvenes que funcionan en 3 diferentes idiomas. Entonces lo que hicimos unas preguntas que les preguntamos que si hablaban los 3 idiomas en la niñez, en el hogar, con los amigos, para cada idioma. Y también en las primeras 3 reglas que ven esos promedios, les hicimos 4 preguntas relacionadas con cada idioma que hablan. Les preguntamos, usando una escala de 4 puntos, que indican la capacidad de entender, hablar, leer y escribir cada idioma. Y la escala es de 4. 4 es muy bien, 3 es bien, 2 es más o menos, 1 nada. ¿Okay? Y como pueden ver, los estudiantes mixtecos y zapotecos dominan el inglés mucho más que los estudiantes profesionales. Entonces ellos tienen esa capacidad es más alta. Entonces, como pueden ver, también la competencia en el idioma español es muy alto dentro de esos jóvenes. Donde pueden ver que hay variedad más grande es en la competencia en el idioma indígena. En particular, los estudiantes purépechas de Michoacán dominan más fuerte su lengua materna que los jóvenes zapotecos, por ejemplo, que son los que muy pocos de ellos lo hablan, lo entienden o lo pueden escribir muy bien. Okay. Y como pueden ver, casi todos ellos hablan español de una manera, en la niñez, en el hogar, con los amigos, pero los estudiantes purépechas fueron los que indicaron de una manera más alta de que hablaban su lengua purépecha en la niñez. Casi la mitad de ellos dijeron que sí. Y muchos de ellos indicaron que en las escuelas primarias les enseñaban el idioma purépecha, además del español. O sea que ya vinieron con esa experiencia de instrucción bilingüe antes de entrar al sistema educativo de California. Los otros grupos mixtecos zapotecos, ninguno de ellos indicaron o en la encuesta o en las entrevistas a profundo haber tenido esa experiencia. Ahora, señalo esos detalles para indicar, para insistir de que no podemos tratar a esos jóvenes de esta misma manera solamente por el hecho de que son de herencia indígena. Que la historia individual de cada grupo, que tiene mucho que ver con la migración, es muy variable. Entonces es importante conocer a esos estudiantes uno por uno y no hacer generalizaciones muy grandes. En cuanto al rendimiento académico y metas educativas, lo que podemos ver es que los jóvenes mixtecos y zapotecos en particular demuestran un encaje más alto académico en cuanto a su participación en actividades curriculares en la escuela, como grupos estudiantiles, deportes, el gobierno estudiantil. Ese número representa el número de esas actividades. Los estudiantes purépecha casi no participan mucho en esas actividades curriculares. En cuanto al promedio académico, en la escala de 4.0, pueden ver que los estudiantes purépecha tienen calificaciones mucho más bajas. Ese es el promedio de todas las clases que toman. Otra característica que quiero compartir con ustedes es que muchos de ellos están en esta carrera ELD, de English Learners, ¿verdad? Y muy pocos de ellos están en la carrera avanzada de las escuelas, la que le llamamos AP o Honors, ¿verdad? Entonces, las oportunidades para seguir a los estudios secundarios, a los estudios universitarios, también son variables, ¿verdad? Y aquí les enseño el porcentaje, por ejemplo, de aquellos que esperan en cuanto al alcance educativo. Los estudiantes purépechas indicaron de una manera más alta, casi más del 80% dijeron que ni siquiera pensaban que iban a acceder a los estudios superiores. Mientras comparado con los jóvenes mixtecos zapotecos, como pueden ver, ellos sí se ven
terminando los estudios universitarios, sacando su licenciatura, o matriculándose en la universidad inmediatamente después de terminar la preparatoria. Okay. Entonces, aquí también, esto son detalles muy importantes y en este evento no voy a tener la oportunidad de entrar mucho más en detalle, pero para los que están interesados hemos publicado varios artículos y tenemos otros proyectos que también van a salir muy pronto. Pero aquí les quiero compartir parte de una entrevista que hicimos con un joven en cuanto a lo que sí vimos es que los jóvenes que se autoidentifican como indígenas, decimos de pregunta, sí, ¿cómo se identificas en cuanto a tu identidad social? Los jóvenes que indicaron que se identifiquen como zapoteco, mixteco, purépecha, oaxaqueño, que esos jóvenes, ese rendimiento académico era mucho más alto de que aquellos que se identificaban como solamente mexicanos o mexicano-americanos o que no hacían ninguna mención de su identidad indígena. Que sí vimos diferencias en cuanto a esa orientación académica. Pero aquí está un ejemplo de un joven que tiene esa autoestima muy alta y dice, los estereotipos de mi gente, la discriminación me han fluido porque me hacen querer enseñarles que no somos lo que piensan, que somos mucho mejor. Quiero ser alguien importante para que pueda ayudar a mi gente mixteca y oaxaqueña y enseñarles a los demás la cultura oaxaqueña. Okay. Eso es un bonito ejemplo de un joven que va muy bien en la escuela, ¿ya? Él fue un English Language Learner cuando empezó y ahora domina 3 idiomas y como pueden ver tiene ese orgullo que lo impulsa a los estudios superiores. Aquí les doy un ejemplo de nuestra investigación de una joven que nos describió el proceso de traducir en 3 idiomas, estudiantes trilingües. Dice, cuando traduzco para mis padres es normalmente del inglés al zapoteco. Para mi prima, que acaba de llegar de Oaxaca, la llevé a la escuela para que se pudiera matricular y le expliqué todo el proceso en zapoteco. Como es difícil para ella comunicarse en español, traduzco para ella y sus amigos de zapoteco al español. En las reuniones de los maestros presentan en español o en inglés, lo traduzco para mi mamá en zapoteco. ¡Wow! ¡Qué capacidad!, ¿verdad? Pero está el hecho de que jóvenes tan impresionantes siguen siendo invisibles. Lo que sí entonces lo que les quiero enseñar es cómo se ve. Les quiero dar un ejemplo concreto de un joven que expresa esa identidad y capacidad en 3 lenguajes por medio de su expresión artística. Este joven que su nombre artístico es un rapero de música. Él empezó llamándose Bolígrafo, ahora se va por el nombre de Una Isu. Les voy a tocar un minuto de un video de una canción donde canta en 3 idiomas. Kuminanando pudo hake lo que capitana y tanto son dos incluso lo cachinano chukupi samana shinakanini do sangakinando cachinano shundo from mixteco to inglés Bolígrafo representing Oaxaca, hell yes, Mr. Zapotec, Ricky, we all contribute rich, nobody takes it away from me, my memories, my dignity, y yo from the yuku, I would always be mixteco hasta la muerte, until I die, let me be free, and spit everything I feel, there's a hope I need to see, my practice work. Ahí está. ¿Oyeron los 3 idiomas? Este es un ejemplo de un joven como esta muchacha que nos describió cómo traduce para su familia. Entonces, ese es un fenómeno que existe no solamente en los Estados Unidos, en lo que se refiere como Baja California, o sea, en esas comunidades indígenas que son familias transnacionales. Esos son estudiantes transnacionales. Por eso me gustó muchísimo, me alegró muchísimo esta mañana cuando la doctora Castro se refirió a estudiantes transnacionales, porque ese es un fenómeno que existe, o sea, no tiene fronteras. Y hace unos años con unos colegas, en el 2016, mis colegas Ben Danelan, Tatiana Klein, que es profesora en New York, Rafael Vázquez, que es de herencia zapoteca, y yo estrenamos un cortometraje documental titulado Una vida, 2 países,
Children and Youth Back in Mexico. Fíjense que usamos un título bilingüe, particularmente para indicar de que estas reglas rígidas que tenemos del uso de los idiomas, al punto de la doctora Castro, que tenemos que reexaminar esa ideología de lenguaje, ¿verdad? Entonces, es lo que tratamos de hacer nosotros en este documental. Y es un documental de aproximadamente 25 minutos, pero les voy a enseñar un minutito donde los jóvenes y los padres están hablando de este hecho de que de los 3 idiomas que ellos hablan. He conocido la cultura, luego los nuevos lenguajes como el zapoteco, que en mi pueblo lo hablan mucho en zapoteco. Igual mis papás que me han enseñado, aunque es un poco difícil, pero ahora ya puedo entender bien el zapoteco. Esta villa, ¿no? Voy a vivir desde hace años, desde antes de que llegara el centro de los españoles, del grupo de Sahara, entonces una tradición de lengua que se ponía porque es una lengua indígena. A veces sí quiero hablar más en zapoteco, pero a veces digo que no, que para qué me sirve y todo eso, pero a veces me dicen, sí, para comunicar con mis abuelos, que su lengua natal es el zapoteco. El zapoteco, pues yo no me da vergüenza hablarlo. Se puede decir que somos trilingües, porque yo entiendo algo de inglés, español y zapoteco, y lo hablo perfectamente el zapoteco. El año pasado, Yalitza Aparicio se convirtió en la primera mujer indígena mexicana en ser nominada a Mejor Actriz en los Oscars después de su actuación en la amada película Roma. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película Roma? Ah, sí, todos han visto. Ya empezaron. Lo que quiero señalar, pues, eso fue un momento muy importante porque esto hizo que cobertura muy grande de estos idiomas y de estas comunidades. Pero 7 años antes, como pueden ver en este artículo de Los Angeles Times, 7 años antes, un grupo de estudiantes oaxaqueños en el condado de Ventura realizaron una conferencia de prensa para lanzar una campaña llamada No me llames Oaxaquita. Y los estudiantes aparecieron en varios medios de comunicación, incluido este artículo de LA Times, y también la Radio Pública Nacional, o NPR, como se conoce por sus siglas en inglés. O sea, esto fue un esfuerzo que, ya lleva varios años aquí en los Estados Unidos. Y yo estuve en esa conferencia, en esa rueda de prensa, y les quiero compartir 30 segundos donde me refiero a los padres que están en la conferencia, los padres de esos jóvenes indígenas, para señalarles a ellos, como nos señaló la doctora Castro esta mañana, las ventajas de hablar múltiples lenguajes para los jóvenes en las escuelas y en los estudios. Ahí está, solo que vean un poquito de lo que estábamos haciendo para apoyar este esfuerzo de los jóvenes, para acompañarlos en sus esfuerzos, no solamente de terminar la discriminación en las escuelas, pero también de impulsar los idiomas indígenas que se están perdiendo en México. Entonces, pues quiero cerrar para señalar que la incorporación de los idiomas y las culturas indígenas en las escuelas es muy importante. Y entonces buscar la manera de evaluar que si esos jóvenes están en estas escuelas, están en nuestros salones, y colaborar con sociedad civil y el sistema escolar. Eso es lo que nosotros hicimos para hacer este trabajo de cortometraje, y participar en este proceso de rescate de las lenguas indígenas. Me gustaría cerrar con eso, con información. Si quieren ver el documental, tenemos materiales de currículo en español e inglés, 5 lecciones que se pueden usar para discutir este tema en la clase, y también si están interesados en las publicaciones acerca de este tema, lo pueden encontrar también en ese sitio web.
Muchísimas gracias por tu atención.